Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Al mediodía fui a la librería que está en la antigua estación del ferrocarril, por la colonia Palmira, en el centro. Y no me podía estacionar porque había como unas 50 camionetas y coches. Y me fui hasta donde ya no había nadie y allí vi la camioneta del obispo de aquí de Apatzingán. Y ya, pues me fijé y ya uno de los trabajadores me dijo, pues están reunidos todos. Y ahí pues había fuerzas armadas, por supuesto. Por lo menos sería la mesa de seguridad, que es el gobernador, la presidenta, si es que la invitan de Apatzingán, y los militares, los de la Guardia Civil, los de la Fiscalía, y también las fiscalías y también policías comunes y corrientes. Ya compré los libros que necesitaba y me regresé a la casa a eso de las 1:30. Cuando llegué aquí tenía un correo de una persona, de una amiga. Oiga, ¿qué pasa en Apatzingán? Aquí pues en la ciudad. Pues que están reunidas las autoridades, pero yo no me había fijado que ella, cómo se iba a dar cuenta si no hubo publicidad de ninguna clase, sino que más bien en las afueras de Apatzingán, rumbo a Cahuato, hubo un enfrentamiento a la misma hora que estaba la reunión esa de la seguridad y de las altas autoridades civiles y religiosas para resolver los problemas de la violencia. Pues es como un ridículo, como una paradoja, que estando aquí todas las fuerzas y los 10,000 en Michoacán que nos cuidan a unos pocos kilómetros de donde estaban reunidas nuestras eminentes, eficaces, eficientes y preclaras autoridades, hubiera un enfrentamiento, pues donde un delincuente desgraciadamente falleció, algunos proyectiles de plomo se metieron en su cuerpo, le hicieron orificios y dejó de existir. Naturalmente que esto fue de las policías. Los policías dispararon al delincuente, eran varios delincuentes. Bueno, es que se llegaron unos disparos muy fuertes, que ese era el motivo por el que mi amiga me preguntaba que qué sucedía, y yo de atarantado pues pensé que se refería a esa reunión secreta, discreta, y no eran esos enfrentamientos. Y 2 oficiales resultaron heridos. Bueno, entonces aquí está una muestra clarísima. Bueno, puse en este canalito algo de ese enfrentamiento. Es increíble que estando tantas fuerzas de seguridad y habiendo venido quienes nos protegen, a unos pobrecitos policías municipales los embosquen unos delincuentes y maten a un delincuente y hieran a 2 oficiales. Bueno, está bien. Quizá esto ya es lo natural. El secuestro de Agustín Solorio, el representante del PT aquí en la ciudad, pues nadie lo toma en cuenta en realidad. Bueno, ya hicieron la ficha de
desaparición, de búsqueda. Pero como no es un personaje como Bernardo Bravo o como Carlos Manso, ni quien lo vaya a buscar, porque si es del día 5, ya van 4 días que está secuestrado, perdido, desaparecido, como ustedes gusten. Bueno, este plan Michoacán es una tontería y es una burla. Ojalá que el Paricutín reviviera para que les diera un ejemplo de eficiencia. Lo de Coahuayana, como ya les había dicho, ya lo reclasificaron a un evento del crimen organizado, pero otra vez vienen las noticias que descubren la inutilidad o la complicidad de las autoridades morenucas de Colima. Como ustedes saben, el estado de Colima es muy pequeño, pero como tiene litorales, playas muy ricas y tierras por lo del el volcán, bueno, los volcanes de Colima, que cada vez de que hacen erupción, bueno, uno, el otro ya está extinto, arrojan cenizas que son abono para las plantas. La región acá del Paricutín, donde hablan, cerca de Angaguán, de Uruapan, eran tierras inútiles, con tupuri, que es una tierra, o tupuri, es una tierra roja inconsistente. Y con lo que aventó el volcán, que se formaron una capa como de 1 metro de las escorias del volcán, pues ya gracias a eso se volvió una zona aguacatera, porque después de esa tierra que aventó el volcán, esas piedras, se llega a la tierra infértil, pero gracias a esa arenisca, cuando se filtra el agua, comunica su, vamos a decir, pues su alimentación a las plantas, y por eso ahora toda la zona de esa sierra es aguacatera y que antes era tierra inútil. Bueno, los volcanes sirven. Ojalá pues que reviviera el volcán Paricutín para que les ayudara a pacificar a Michoacán, a nuestros queridos elementos de la seguridad. Creo que la primera persona que tiene ese halo de heroicidad, pues es Harbush. El segundo, pues es nuestro querido gobernador Bedoya, de ínclitas raíces y de abolengo ignoto. Y ya los demás, pues son peccata minuta o bestiolas latinas que subsisten chupando del erario público con su trompita o con algún otro orificio que tengan para succionar dinero, economía. Bueno, hasta ahí es lo que está sucediendo aquí. No hay paz, no hay tranquilidad, pero les decía lo de Colima. Bueno, es que ya no hayan qué decir. Parece que a ese vehículo acomodado, adaptado para que fuera un coche bomba y también para que provocara mucho daño hacia el lado de las autodefensas, de la comisaría de las autodefensas. Lo transportaron de Colima, de la ciudad de Colima. Les decía pues del estado de Colima, que es muy fértil y que además es muy hermosa la ciudad de Colima y los alrededores, y lo del volcán es
Se puede ir a un mirador a pocos kilómetros desde donde se puede observar la respiración esa ígnea del volcán, los pequeños suspiros y respiros, y que también avienta gargajos ígneos. Bueno, pues ese estado turístico y además educado, porque Colima ha sido un lugar donde se preparan bien las personas, hay unas universidades y la gente de ahí, los dirigentes que eran liberales, querían que se educara a la gente para que se le quitara el fanatismo religioso, que según estos liberales ilustrados, se debe el fanatismo religioso a la ignorancia de las masas, o a las masas de la ignorancia. Bueno. Entonces, ese vehículo cargado de explosivos salió de la ciudad de Colima, o en algún lugar de ese estado, que está cerquita, pues ahí de Coahuayana, y lo estacionaron. Pero todos coinciden en que no accionaron el inicio de la explosión los pasajeros, los conductores, el conductor y su ayudante, sino que con un dron activaron la chispa que hizo tronar toda la camioneta, disparó la explosión. Y así pues no es cualquier cosa, no es que alguien se le haya ocurrido subir unas 50 docenas de cohetes o 1000 cohetes allí, echarlos a la camioneta para luego que truenen las gruesas, esas de 144 cohetes creo que son, los fuegos o juegos artificiales, esos de la pólvora, sino que es algo muy bien orquestado. Primero, de donde salió esa camioneta no tuvo ninguna inspección, ningún retén, ninguna autoridad que la pudiera detectar y detener. Por lo tanto, los C4, C5, y sepa usted qué sucede en esos lugares donde hay todas las cámaras allí abocadas a las pantallas y a esas máquinas gigantescas como ahora, que van a ser esa computadora mexicana, que va a ser igualmente eficaz que la farmaciotototota, que va a estar vacía de inteligencia, esa computadora Coatlicue o quién sabe cómo le van a poner. Bueno, pues toda la tecnología que tienen la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, porque ahí cerca está el puerto de Colima y otros, pues ninguno detectó, bueno, entre comillas, ninguno quiso detectar esa camioneta con explosivos, pues ese vehículo. Y luego para entrar a Michoacán, sí, salió del estado de Colima y entró a Michoacán. Naturalmente que, bueno, quiere decir que hay una red de delincuentes que hicieron posible esa acción terrorista, porque todos están conectados y están confabulados, están amafiados con el gobierno y con las autoridades. Por eso llegó limpiecitamente a enfrente de donde estaba o está todavía la comisaría de los autodefensas. Y por supuesto, como lo de Carlos Manso, pues el dron hizo tronar la camioneta o el vehículo
y mató a los que la habían llevado, los inocentes, y no quedaron testigos. Y están los rastros cibernéticos del recorrido, pero se van a hacer bovinos cornuti, pues, para que sea correcto, cornuti. Bueno, por eso, ¿qué vamos a esperar nosotros de la pacificación? Si aquí estando la crema innata de la corrupción política y de la corrupción militar, sucede a la misma hora en que están sesionando las altas autoridades con proyectos y planes inteligentísimos y eficaces, y un enfrentamiento les calla la boca y demuestra que son inútiles, como también el coche bomba demuestra que es inútil llenar el Zócalo con acarreados si a la misma hora pusieron el coche bomba. Naturalmente que ya los medios de comunicación pues están muy calladitos, los pobrecitos ya los maiciaron, o también ya le sacaron un gorgús y se los señalan por la espalda. Vamos a decir, padre, que es un gorgús. Pues era acá entre los rancheros de allá de Zamora, un palo con una punta que se llamaba gorgús, que era un pico de fierro. Entonces se ensamblaba un pico, pero no como para matar ni nada. Y cuando los bueyes no querían caminar, no querían trabajar, entonces en las corvas les picaban con ese gorgus, que por cierto, bueno, luego voy a ver qué quiere decir esa palabra, porque es muy antigua. Y en algunas ocasiones, en algunas casas allá de mi tierra, Ario, algunas mamás muy cuidadosas, cuando la chamaca estaba platicando con el pretendiente por un postigo de una ventana, llegaba con el corgus y la alentaba que se quitara de la ventana. Naturalmente que tenía que pues repetirle la intención, porque pues el amor ciega y la pasión quita todo dolor y sufrimiento corporal. Bueno, ahí vamos a dejar lo de la violencia y su remedio y la eficacísima reunión que hubo en Apatzingán, secretísima también, de autoridades para tratar lo de la violencia, que les dijo todo, el enfrentamiento en las antenas en el camino hacia Cahuat. Eso de las antenas, pues hay unas antenas, por supuesto, de comunicaciones, es un parejito. Lo de María Corina. Bueno, María Corina tuvo que salir, según entiendo, esto se va a saber mañana, en un avión que llevaba personas de las embajadas, diplomáticos, hacia sus países, porque están recogiendo a todos los diplomáticos, o ya casi se acabaron, y entre ellos pasó María Corina. Y dicen, bueno, hay una foto, y dicen que solo podía pasar con la complicidad de los vigilantes. Yo creo que sí, pero también, pues esto me recuerda cuando algún rey ya va a caer y entonces tienen algún prisionero que quiere alguna persona, que lo van a matar por rebelde,
Y entonces la que va a quedar normalmente es una mujer, pues está como lo de Catalina la Grande y como algunas reinas de Inglaterra, allá de la Edad Media. Entonces, le dice al que cuida y al verdugo, quítate, yo voy a quedar enseguida. Y pues el otro se quita porque dice, ¿qué tal si sí queda? Y entonces me opuse a su petición. Y sí, así es. Pero no voy a relatar esa historia de la reina, esa reina ya de Inglaterra, que mató a su marido por donde tenía sus placeres efébicos, porque esas son cosas muy horrorosas. Y tampoco voy a relatar la historia del zar Pedro, que murió por ser amante de la música alemana. Catalina la Grande lo mandó a ahorcar con una cuerda de su violín para que exhalara el último chillido musical de aquel ser inoperante, inútil, terrible, caprichoso y además chauvinista. Quería que todos se parecieran a los alemanes, pero bueno, la misma Catalina la Grande era Sofía de Anhalt, una princesa alemana o de los principados que luego formaron Alemania. Bueno, aquí en México no recuerdo alguna mujer que haya hecho alguna poderosa, porque pues aquí la primera mujer que rigió este país pues fue la emperatriz Carlota, cuando se ausentó Maximiliano a ir a Yucatán y por aquellos rumbos a mejorar la raza, porque pues han de ustedes saber que este francés, bueno, es austriaco, tuvo relaciones sexuales con un montón de mulatas que eran las que le gustaban más. Bueno, no voy a expresarme por qué le gustaban más, pero seguramente por la macizez, por el color de chocolate, por los ojos negros, por la carne turgente. Bueno, para eso lo voy a dejar. Y la segunda mujer que hemos tenido, pues es la que está ahorita. Pero es lo mismo. El emperador era Maximiliano, su emperatriz era Carlota. Aquí tenemos el emperador tabasqueño y su emperatriz, pues es una judía europea, bañada un poco de mexicanismo y limpiada de toda fe y de toda religión. Es una atea. Pero no importa. Cada pueblo tiene el gobierno que le interesa. Y María Corina mañana pidió que fuera más temprano, de la hora de allá, a las 10 de la mañana, cuando le entreguen el premio. Y esta noche, posiblemente, Madurito termine de pudrirse, pues ya estoy hasta hablando mal. Bueno, como siempre, soy un rancherote, un cura de pueblo, un cura de aldea. Y entonces, los que están comentando no saben por qué pidió que fuera más temprano. Bueno, como ya son como 7 horas adelantadas a lo de aquí, cuando allá son las 10 de la mañana, aquí serán las 5 de la tarde. Bueno, y allá también en Venezuela algo va a ocurrir. Eso es nada más una suposición. Y pues ya me estoy pasando mucho, pero hoy es el Día de los Indígenas. Juan Dieguito, la Virgen, le dijo, el Tepeyac escojo para que me hagas un templo donde estaré como tu madre y la madre de todos los mexicanos. Estoy cambiando un poco pues la historia. Bueno, entonces Juan Dieguito
¿Y cuántos Juan Dieguitos hay aquí en este país que ya torcieron el rabo y se vendieron por unas monedas? Bueno, ahí le voy a dejar porque nunca voy a terminar. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Malena Orduña, buenas noches, padre. Malena, buenas noches. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones. María Emilia González, buenas noches, padre José. Igualmente. Leticia IP, gracias, padre. También a ti, Leticia. Andrea, ¿y voy a quedarme solita en este mundo? No, hijita, sufres mucho, pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio, yo seré el camino que te conduzca a Dios. Bendito sea Dios, bendita sea la Santa Madre de Dios. Salvador Carranza Álvarez. Eso es muy correcto. La gente del estado de Colima, en su mayoría en la capital, es gente muy educada y preparada. Sí, a mí me consta. Tengo varios hermanos, amigos de sacerdotes, varios amigos hermanos de sacerdotes que estudiaron allá en Colima y allá en el mismo, los ranchillos de Villa Victoria, había gente muy preparada que estaban en la NASA y en otras partes. La gente de aquel rumbo aprecia la educación. Rubén López, Dios lo bendiga y lo proteja a todos, rezando por su salud y seguridad. Muchas gracias, Rubén. NO, la computadora Tilcuac. Yo pensaba que iba a ser Socoyotzin. NO, la colaboración sin subordinación debe hacerse homologando criterios, como se le llama, a una detonación o a una multitudinaria decisiva desvivida de personas. Y así no lo crees. Sí, claro, con las palabras se oculta todo. Se le dice a una prostituta cortesana y ya, no voy a continuar. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Lo de la supercomputadora pasará como la refinería o el tren es para robar sin dar beneficios. Pues claro, pero no me admiro del indio, sino el que lo hace compadre. No me admiro de los rateros, sino de los inocentes que nos dejamos robar. Elvira Espinosa, buenas noches, padre José Segura, gusto en saludarlo y orando por usted y toda la comunidad Segura. Cuídese, padre, bendiciones para todos. Igualmente, que Dios nos bendiga, nos cuide de todo mal y que nos lleve a la vida eterna. María Emilia González, que Jesús y María nos guarden en su sagrado corazón y en su inmaculado también corazón. Bueno. Mauricio García, que María Corina la quería encarcelar Maduro y Estados Unidos la sacó de Venezuela, lo dijo Armando Guzmán, reportero de Univisión. Sí, seguramente que sí. Bueno, ¿cómo la iban a querer dejar salir? Y además creo que allá en donde recibe el premio en Oslo, en Noruega, va a estar el verdadero presidente de Venezuela, González Urrutia, y le van a dar un lugar de preferencia. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. A ver qué novedades nos trae el día de mañana.